Buenas tardes. En esta presentación vamos a explicar qué son los números complejos y por qué son fundamentales en la electricidad, específicamente en el análisis de circuitos de corriente alterna. Veremos su definición básica y cómo se utilizan para representar fenómenos reales como la impedancia, la resistencia y la reactancia. Los integrantes del grupo son Luis González, Aaron Díaz, William Navarrete y el que habla Pablo Sepúlveda. Números complejos. Los números complejos son una combinación de un número real y un número imaginario. Se expresan en la forma a más bi, donde a es la parte real y b es la parte imaginaria, siendo i la raíz cuadrada de -1. Por ejemplo, en el número complejo z igual a 5 más 4i, el 5 corresponde a la parte real y el 4i corresponde a la parte imaginaria. En corriente alterna, los números complejos se utilizan porque permiten representar dos fenómenos al mismo tiempo, la magnitud y el desfase entre la tensión y la corriente. Esto es algo que no se puede hacer correctamente solo con números reales. Los cálculos eléctricos. En los circuitos de corriente alterna no solo existe resistencia, también existe reactancia que puede ser inductiva o capacitiva. Para representar ambas en un solo valor se utiliza la impedancia, la cual se expresa como un número complejo. La impedancia se representa como Z igual a R más XJ, donde R es la resistencia que se opone al paso de la corriente de forma constante, y X es la reactancia que depende de la frecuencia y del tipo de carga. La letra J representa la unidad imaginaria y se utiliza en necesidad en lugar de la letra I para no confundirla con la corriente. La impedancia representa la oposición total de un circuito al paso de la corriente alterna, integrando tanto las pérdidas resistivas como los efectos inductivos o capacitivos. A partir de esta base conceptual, los números complejos se aplican directamente en los cálculos eléctricos. A continuación, mis compañeros explicarán cómo se utiliza en el desarrollo de esos cálculos. Entonces, ¿cómo calculamos la impedancia? En primer lugar, tenemos que calcular la frecuencia angular, utilizando la fórmula 2 por pi por la frecuencia de la corriente, que en nuestro caso serían 50 Hz. Luego de eso calculamos la inductancia total del sistema, la cual es la sumatoria de los inversos de las inductancias individuales, y la capacitancia total, que es la sumatoria de las capacitancias individuales. Esto para los circuitos en paralelo, y en los circuitos en serie la capacitancia y la inductancia se invierten. Luego de tener la capacitancia y la inductancia, podemos calcular la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva del sistema, utilizando la frecuencia angular. Podemos calcular la reactancia capacitiva con 1 partido en la frecuencia angular por la capacitancia y la reactancia inductiva por la frecuencia angular multiplicado por la inductancia. Con estos dos números luego podemos calcular la reactancia total, que es reactancia inductiva menos reactancia capacitiva. Para por último, tomando esta reactancia, la podemos poner en la fórmula que es nuestro número complejo, que sería resistencia más reactancia imaginaria, y tomando la reactancia y la resistencia lo podemos sacar el módulo y la magnitud de la impedancia para poder ver eso, la magnitud. A continuación se revisará un caso de estudio, que es el ejemplo de un equipo de climatización que funciona con corriente alterna y contiene resistencias, que serían claves y protecciones, cables y protecciones, motor, que tiene un comportamiento inductivo, y un capacitor que se utiliza para corregir la potencia y cuenta con una carga capacitiva. Hola, buenas, mi nombre es Aaron Díaz. En este ejemplo se analiza el circuito eléctrico en serie que representa un sistema real en climatización. El circuito está compuesto por dos resistencias en serie, que representan las pérdidas asociadas a los cables y las protecciones del sistema. También la carga inductiva, que representa el comportamiento eléctrico de un motor. Como el sistema funciona con corriente alterna, existe un desfase entre la tensión y la corriente, por lo que para analizar correctamente el circuito es necesario utilizar los números complejos, y a continuación les enseñaré los datos del circuito que tenemos nosotros. En esta diapositiva les presentaré los datos utilizados para el análisis del circuito. La frecuencia del sistema es de 50 Hz, que corresponde a la frecuencia de operación de los sistemas eléctricos en Chile. El circuito cuenta con dos resistencias en serie, una de ellas es de 20 ohm y la otra de 30 ohm, las cuales luego se suman para obtener la resistencia total del sistema. Además se considera una inductancia de 0,1 Henry, que representa el comportamiento inductivo del motor del sistema. Con estos datos podemos aplicar directamente las fórmulas vistas anteriormente para calcular la impedancia del circuito. Finalmente se calcula el módulo de la impedancia, que resulta aproximadamente 59 ohm, valor que representa la oposición total del circuito al paso de la corriente alterna. Y bueno, este análisis demuestra que los números complejos no son solo una herramienta matemática, sino permite modelar y comprender
los comportamientos reales del sistema eléctrico utilizados en nuestra área, que sería la climatización y refrigeración. Por ende, es un componente esencial para ser utilizado en nuestra área. Muchas gracias. Buenas, buenas tardes, estimado profesor. Mi nombre es William Navarrete. Nuestro trabajo se trata de una exposición de números complejos y su aplicación en electricidad, la utilización de números complejos en cálculos dentro de un circuito de corriente alterna. Mi grupo está formado por Luis González, Pablo Sepúlveda, Aarón Díaz y yo, William Navarrete. La parte que me tocó presentar a mí es la siguiente. Interpretación técnica. La parte real de la independencia representa las pérdidas por resistencia del circuito. La parte imaginaria representa el desfase producido por la carga inductiva del motor. El módulo de la independencia indica la posición total al paso de la corriente alterna y permite estimar el comportamiento eléctrico del sistema. En conclusión, este ejemplo demuestra que los números complejos son una herramienta fundamental para el análisis de circuitos de corriente alterna. Su aplicación permite modelar sistemas reales de climatización, comprender el desfase eléctrico y evaluar el comportamiento del circuito de forma técnica y precisa.